Es en los primeros años de vida que todos los aprendizajes efectuados, todos los memes adquiridos, determinarán una serie de comportamientos que en consonancia con los heredados genes devendrán nuestra forma de ser y de actuar en el mundo. Aparte de la tele eternamente encendida, alimentando todas nuestras realidades y fantasías, es a la hora de dormir, ya con los dientes cepillados y el pipí hecho, que metiditos en la cama viene mamá a arroparnos y con suerte, si no es ya demasiado tarde, nos leerá nuestro cuento preferido. Y es bien probable que la gran mayoría de nosotros, de niños, hayamos tenido la suerte inmensa de aprender un montón de cosas fundamentales con aquellos libros que nos leían de pequeños, los cuales luego aprendimos a leer nosotros mismos, libros casi siempre ilustrados para nuestro gran deleite y necesaria formación. Y cuando aún no había tele, eran los propios dibujos que ilustraban nuestros cuentos preferidos los que directamente del libro saltaban cobrando vida, y eran ellos los que luego venían y se adentraban en nuestros sueños. Lo siguen haciendo hoy día y quizás se muevan de un modo bastante similar a como lo hacían entonces, pese a la explosión audiovisual y quizá aún más y mejor a razón de aquella, quién sabe. Lo cierto es que aquellos cuentos ilustrados siguen constituyéndonos como memes esenciales a nuestra evolución, ya sea de niños a adultos como a través del multiplicante caleidoscopio a la de toda la especie humana. Porque si reflexionamos, la suerte de heredados genes que nos diferencian los unos de los otros funcionan exactamente en la misma medida que los innumerables memes que compartimos en nuestra cultura. Diferentes percepciones son las que tenemos del mundo, diferente nuestra forma de asimilarlo, pero finalmente insignificante diferencia al fin y al cabo. Como si el niño tiene o no los ojos de su padre, es decir, la cultura siempre pertenecerá al reino de lo subjetivo, cada uno con la suya. Pero por cultura finalmente entendemos, quienes crecimos con aquellos cuentos ilustrados, que lo ajeno es indispensable a todo ser humano que se precie. Fundamental es la capacidad de empatía, porque ¿qué más da si los ojos son marrones o azules? Lo que importa es cómo de brillantes se abran al mundo. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? En este periplo que ha sido la cuarta temporada hasta ahora, habíamos previsto hablar de cosas que no fuesen adaptaciones literarias, aunque ese era nuestro mayor propósito. Ahora hemos llegado a un punto en el cual ya hablamos de caligrafía, hablamos de la dificultad de la escolarización, justo en el primer episodio de la cuarta temporada. Hablamos de novelas adaptadas, hablamos de guiones adaptados por escritores de novelas, y en este caso vamos a ir a uno de mis mundos favoritos, que es el mundo de la ilustración infantil. ¡Uy, qué maravilla! ¿Quién de pequeño no ha sido arropado a la vez que le contaban un cuento directamente extraído de una novela repleta de dibujos? ¿Quién no ha tenido la suerte de soñar con esos dibujos que poblaron luego todos sus sueños, toda su fantasía? De hecho, después ha habido mucha suerte al llevar esas novelas y esos cuentecitos ilustrados al ser llevados al cine, como es el caso de las películas de las que vamos a hablar hoy, que son libros ilustrados, que han sido animaciones, que son biopic. Historias maravillosas que os dejarán completamente llenos de ganas de soñar. De hecho, vamos a hablar en primer lugar de Winsor McCay, ¿no? El creador del Pequeño Nemo. Claro, el creador de Little Nemo, ¿no? Que es uno de los grandes padres del nuevo cómic, ¿no? De la nueva forma de contar historias en prensa, en periódicos, en libros. Él fue uno de los grandes
inventores del cine, ¿no? Él fue uno de los primeros creadores de animación en cine, ¿no? Sí, pero existe una cierta controversia sobre si habrá sido Émile Reynaud que estaba haciendo precine, estos experimentos sobre el cambio de imágenes que daba la impresión de que se movían. Sí, eran acuarelas así superpuestas, y claro. con ese lenguaje tan bonito. Y luego está Émile Cohn, que hizo las primeras animaciones con objetos, ¿no? Sus cerillas. Claro, utilizando el stop motion, que ya hablamos de él en nuestro capítulo dedicado a Stanevich. O James Stuart Blackton, que fue también uno de los primeros creadores de la animación en stop motion. Claro, pero de hecho el primero en hacer dibujo animado como tal, con algunas de sus particularidades, y que luego daría pie a la gran industria en la cual se convertiría esta gran invención a través de Walt Disney, pues fue el primero fue Winsor McCay, el propio que dibujaba las viñetas del Pequeño Nemo. Sí, que en este caso lo que hizo fue contar la historia de Gertie, que es un dinosaurio. Este primer corto, que al principio tan solo contaba con 5 minutos y estaba dibujado a la perfección, luego sería alargado hasta llegar a los 12 minutos. Todo esto porque le propondrían exponer la propia creación, es decir, el cómo se hizo formaría parte de la película. Esto fue en 1914 y esto demostraría que él fue el verdadero inventor del dibujo animado, de la forma de animar y de una forma muy peculiar de animar, porque fue el creador del keyframe. El keyframe que cuenta de esta pequeña desnivel al principio y al final del dibujo que hacen parecer que realmente uno continúa el otro, ¿no? Este pequeño detalle haría con que la fluidez de los dibujos realmente funcionasen hacia el ojo humano como algo en movimiento. Porque él ya había hecho otros experimentos, ¿no? How a Mosquito Operates, ¿no? Por ejemplo. Pero me gustaría retomar una cosa muy interesante de la película de Gertie, que cuando se proyectaba en cine, lo proyectaban mitad conferencia, mitad proyección de cine, y era muy interesante cómo jugaban con el concepto del espacio, ¿no? Cómo de repente él estaba en el escenario interactuando con Gertie. Winsor. Claro. Estaba en el escenario interactuando con el dinosaurio, o de repente él entraba en la pantalla. Eran ese tipo de juegos que el público se quedaba boquiabierto. Sí, había partes del espectáculo en los cuales el propio Winsor le daba una manzana a Gertie y la manzana desaparecía como por arte de magia. O entonces se veía como él estaba pues actuando como que el que se va y desaparecía detrás de la pantalla de proyección, mientras en la pantalla se veía el pequeñito desapareciendo, súper controlado, es decir, sincronizado, desaparecer detrás de unas rocas y Gertie, claro, yéndose detrás de él. Todo claro. Súper bien medido. Me hubiese encantado estar en ese público y ver esa experiencia 3D, 4D, porque serían todos los D. Todos los Ds del mundo. Goodbye, folks. Todo esto le causó bastante problema porque su jefe no le dejaba asistir a los teatros a la proyección de su película y a interactuar él en esa película. Y además tuvo problemas con la acusación de que era plagio, de que no era el original y con el tema de las patentes, ¿no? Hay que decir que él también fue uno de los que desarrolló con más acierto
el tema del raccord y la coherencia, ¿no? El raccord y la coherencia estaban emparejadísimos con el keyframe, porque de otro modo no hubiese logrado hacer lo que de hecho son dibujos animados como los entendemos hoy día, ¿no? Y esto era una patente apetitosísima, todo el mundo la quería. Y no fue solo una persona quien intentaría robarle esa patente exactamente, pero él luchó y probó que realmente pues lo había hecho él. Esto está completamente contemplado en ese cómo se hizo, que alargaría de 5 a 12 minutos ese corto que es Gertie the Dinosaur. Pero sus historias en papel son una auténtica maravilla. Salían en prensa y eran un tabloide gigantesco donde tenía una forma de narrar muy interesante. Y es que Nemo, el protagonista de esta historia, en cada historia que aparecía en el periódico, siempre la primera viñeta era igual. Era él despertándose y después retomaba la historia continuando con la historia anterior, ¿no? Y eran estos mundos de fantasía, de los sueños. Era cuando Nemo dormía, entraba en estos mundos fantásticos, ¿no? De hecho, fue el gran propulsor del surrealismo. Justamente 5 años después de que saliese la interpretación de los sueños de Freud, pues saldría esta impresionante obra capital del surrealismo. Los propios surrealistas en Francia dirían: este es nuestro hombre, el precursor del surrealismo. Otra de mis ilustradoras favoritas clásicas es Beatrix Potter, una señora que pintaba unos animalitos maravillosos. Sí, sus animales de fábula entraron también dentro de los sueños de todos los niños de la época, porque claro, ilustraban unos cuentos fabulosos que nos enseñarían a crecer, a ser buena gente, a ver el mundo y la diferencia entre unos y otros como algo irrisorio. Aquí nos encontramos una forma diferente de narrar, porque Beatrix lo que hace en sus historias son fábulas. Las fábulas ya sabemos que son historias de animales humanizados y que quieren dejar una moraleja al final. Aunque en el caso de los de Beatrix son bastante naturalistas. Ella no los transformaría hasta que se pareciesen a los humanos, ¿no? Los patitos seguirían siendo patitos con su cuerpito de pato, no serían el pato Donald. No. Sí, pero van vestidos, tienen interacciones con otros animales y están casi muy humanizados en ese sentido. Hay una película que cuenta la historia de Beatrix de una forma maravillosa. Es una película dirigida por Chris Noonan y se llama Miss Potter. Chris Noonan, que además ha hecho una película que prácticamente todo el mundo conoce, que es Babe, el cerdito valiente. Miss Potter, que está interpretada de forma magistral por Renée Zellweger, que nos habla precisamente de las grandes dificultades que tenían las mujeres creadoras a principios del siglo XX para publicar su material. Ella, además siendo soltera. Y además siendo soltera, claro, no tenía como... no estaba arropada por nadie. Y sus padres no les gustó nada el editor que finalmente ella terminó encontrando. Porque un hombre que tiene que trabajar para ganarse el pan no es un buen partido. Este editor no es otro que Ewan McGregor, que le alienta a que muestre sus historias al mundo. Aparte de los problemas de las trabas que le ponen sus papás, que no lo ven bien, porque en esta sociedad tan recta y tan pulcra, pues no está bien visto que una mujer se haga a estas aventuras, pues resulta que Edward, de pronto, este gran amor y este hombre que la alienta y le da tantos ánimos para que siga trabajando, pues enferma. And neither do I. I didn't want to marry a man simply because he was rich enough to take care of me. But does that mean that I'm never to be loved? Beatrix, you have a chance for happiness. Take it. Discover the remarkable story This behavior shows scant regard for your father's money. Well, one day I shall make enough money to my own. of a woman whose imagination My head is so full of stories. inspired the world. Our daughter is famous, Helen. You're the only person who doesn't know it. Renée Zellweger, My dear lady, at your service. Ewan McGregor, and Emily Watson. If someone came along whom I loved, I would trample my mother. It is not a choice, Father. I must make my own way. Miss Potter. El último de los ilustradores que vamos a traer es uno de los creadores de una de las franquicias más importantes del mundo del dibujo animado, ¿no? El mundo de la ilustración. Estamos hablando del autor de Winnie the Pooh. ¡Oh, qué maravilla! Y qué franquicia, ¿no? Es la tercera franquicia más importante del mundo. Importante a nivel monetario, es decir... Claro, primero están las princesas Disney, después está Star Wars y después está Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh que tiene un encanto como nadie. Y entonces, pues, bienvenido sea, ¿no? En 1926, A.A. Milne empezaría a escribir pequeños cuentos para su hijo pequeño. Cuentos que tendría que contarle antes de que se durmiera el pequeño, pero cuentos que estaban un poco más pegados a la realidad de lo que podría sonar a primeras. El niño se quedaba encantadísimo y dormía como nadie. Al día siguiente el papá se ponía a escribir las historias y al año siguiente estas historias explotarían en el mundo literario como uno de los mejores regalos a que todo el niño pudiese acceder, ¿no? Uh-huh. La historia de este niño que fue el primero en leer las historias y vivir las historias de Winnie the Pooh fue llevada al cine por Mark Foster y a esta película la llamó Christopher Robin. Mark Foster es dueño de una de las filmografías más increíbles de que tengamos memoria. De pronto Disney le invita a hacer esta gran película porque de hecho sabe que puede confiar en él. Él ha hecho cosas tan impresionantes como Monsters Ball, Stay, Más extraño que la ficción, o la imprescindible Cometas en el cielo. Pero claro, él ya había trabajado dentro de los territorios de estos mundos infantiles. De J.A. Barrie había adaptado Peter Pan, el autor de Peter Pan, y había hecho una biografía fantástica sobre este autor llamada Descubriendo Nunca Jamás. Entonces era apuesta segura. De hecho, Ewan McGregor está fascinante como Christopher Robin. Y que lo hemos visto también fantásticamente bien trabajando en la película anterior que hablábamos de Miss Potter y en esta que interactúa de maravilla con peluches. Uf, que no debe de ser nada fácil, ¿no? Tener que hablarle con toda esa pasión a un peluche, pues eso tela. Pero no era realmente un peluche, era Winnie the Pooh. Era Winnie the Pooh. Well, have a good time. What to do indeed. Pooh? Christopher Robin. I've cracked. Oh, I don't see any cracks. A few wrinkles, maybe. Hay datos tan importantes en esta película como importantes son las ganancias de esta franquicia. Es decir, Mark Foster se fue directamente a Londres, al Sussex, y entró directamente al bosque de los 100 acres para grabar esas escenas fantásticas que luego podemos ver en la película. Y claro, no hay mejor día que el día de hoy para explorar esos bosques de nuestra infancia. Pues nada, esperamos que tengáis en cuenta estas películas el día que tengáis reunión familiar y tengáis a vuestros hijos, a vuestros sobrinos, a vuestros nietos, para ver estas 3 películas maravillosas. Y para sumergiros en ese niño que fuisteis, que no os olvidéis de que sigue ahí. Chao. Chao. Yeah.